Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a traer la palabra del Señor esta tarde. Espero que hayan podido descansar. Le decía al hermano que yo pude dormir, comí bien y pude compartir con la familia. Y es una bendición el poder celebrar este día. Uh, Vamos a abrir la Biblia vamos a Primera Crónicas, hermano. No es una serie, pero tampoco es continuación del mensaje de la mañana. Voy a dar un poco de tiempo. Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Como les digo, no es continuación, pero vamos a tocar varios puntos porque hoy en la tarde vamos a hablar de un personaje descendiente de la vida de la tribu de Judá. No se sabe mucho de él, pero estudiando el linaje de Judá me pareció interesante de cómo toda su cronología de su familia, la Biblia, ustedes saben que en el libro de Números y Crónicas habla mucho de la descendencia, y de repente la palabra de Dios pone pausa y dice, tal persona hizo esto. Podemos pasar leyendo muchos nombres, pero siempre hay una pausa y dice, esta persona hizo algo, y es porque hizo algo diferente. Capítulo 4 de Crónicas, 9 y 10. Capítulo 4. Se llama la predicación Aprendiendo a orar como Jabes. Dijimos en la mañana de que necesitamos un cambio. Vimos en la mañana que Jacob vino al Señor a pedir sobre las promesas que Dios le había dado, pero vino y lo hizo de una mala manera. Dios contestó, Dios le restauró, pero primeramente le quebró su carácter para hacerlo más semejante a Dios y no a su naturaleza. Capítulo 4 de Primera Crónica, versículos 9 y 10. Espero que todos lo tengan ahí. Leamos desde el versículo 8 para que ustedes vean lo que yo les digo. Cos engendró a Nahú, a Sobeba y la familia de Ahargel, hijo de Harún. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Bien interesante, hermanos, que cuando vamos en la cronología de lo que vamos leyendo antes de eso, y ustedes pueden leerlo en su tiempo, que pone una pausa porque este personaje en la Biblia hizo algo diferente. Y mi deseo esta tarde es de que al final podamos meditar y decir, hablando siempre de la descendencia, qué hicimos nosotros o cómo podemos cambiar las cosas que han sucedido antes y decir, Señor, yo quiero que hagas de mí un instrumento útil y hacer algo diferente de los que han hecho los demás. Y enfoquémonos en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y la bendición de Dios, al hacer nosotros la voluntad de nuestro Padre, es que vienen las bendiciones para nuestros hijos. Como les dije en la mañana, yo crecí en un hogar cristiano con un abuelo que era un hombre de fe, una persona que invirtió mucho tiempo en nuestras vidas, en la vida de todos. Y el nombre que en la Biblia, en los tiempos antiguos, se le ponían a los personajes, a los hijos, tenía mucho que ver con la condición espiritual de la madre o el padre. Pero poco se sabe de Jabes. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, te damos las gracias esta tarde porque podemos estar nuevamente reunidos como hermanos y aprender más de tu palabra. Señor, sabemos que el mayor sacrificio que tú hiciste por nosotros es enviar a tu Hijo Jesucristo
a morir a la cruz, en la cruz en el Calvario. Y así, Señor, hacernos aceptos a ti por medio del arrepentimiento que tenemos y al aceptar, Señor, que estábamos perdidos y que tú, Padre, enviaste a tu Hijo en sustitución de nuestro pecado, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú, Padre, has proporcionado un lugar en donde nosotros podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Y no lo tomamos en vano esto, Padre. En el nombre de ti, Hijo Jesucristo, le pedimos todo. Amén. Poco se sabe de Jabes, como les digo, más que era descendiente de Judá. Estamos hablando de que Abraham, sabemos de que le había prometido a Dios descendencia. Y Judá sabemos de que es descendiente directo. Y entonces dice la palabra de Dios que era un hombre ilustre. Y sabe una cosa, buscando en una enciclopedia bíblica, ilustre, nosotros lo vemos como una persona noble, como alguien que está separado o diferente en nuestra sociedad. A la luz de la Biblia, la palabra ilustre en sí significa de que no tomó parte de lo que hacían los demás. Y me pareció eso, me llamó la atención. Pero las circunstancias en que él nace, su madre decidió llamarle Jabes, que significa doloroso o hacedor de tristeza. Porque su parto dice que había sido muy doloroso. En su oración, hermano, Jabes clama a Dios por su protección y bendición. No sabemos las circunstancias, pero lo vamos a ver más adelante el por qué él pidió eso. Utilizando un juego de palabras, Jabes, el hombre que se le llamaba de tristeza, pide a Dios que lo protegiese de ese dolor que su nombre recordó y anticipó. Como punto número uno, hermano, es que su madre lo llama así porque lo concibió en dolor. Ahora, en aquel tiempo, hermano, pienso que todos los partos eran dolorosos. Nosotros podemos saber de que, me imagino que no existía la anestesia y mucho menos todas las medicinas que hoy día existen para que los partos sean menos dolorosos. No sé, muchos de nuestras esposas pues sabemos de que cuando ya iban por la 9ª hora y les decían póngase la inyección en la espalda y se la ponía. Gracias a Dios por los avances. En aquel entonces no sabemos, es posible que no había cómo aliviar el dolor en el momento del parto. Pero si vemos a través de la Biblia, los nombres no son puestos por las cosas físicas que ellos vivían. Los nombres eran puestos por las condiciones espirituales en que sucedían las cosas. Entonces, el dolor de la madre no era algo físico, sino que era algo emocional. Cuando Jabes nació, significó, hermano, para la madre algún tipo de dolor emocional para ella. Lo cierto es que Jabes no fue bien recibido a la hora de nacer. Y los nombres que nos han dado, hermanos, y los que ponemos a nuestros hijos son tan importantes porque nos dan identidad y nos dan pertenencia. Y yo les digo que gracias a Dios crecimos en un hogar nosotros cristianos, que yo recuerdo que todos mis tíos y mi tía tenían nombres cristianos, nombres bíblicos. Y eso es una gran satisfacción que yo podía ver en todos mis tíos y mi papá. Y habían nombres como Daniel, habían nombres Misael, Eliseo, mi papá se llama Eliseo, y Samuel, y nombres era por la condición espiritual en la que mi abuelo y mi abuela habían concebido sus hijos. Ahora, yo siempre me gusta autocriticarme, porque de eso se trata, ¿no? De autoanalizarme y decir cómo estaba mi condición espiritual cuando nacieron mis hijas. A una de mis hijas, pues yo a una de mis hijas yo le puse Nairín porque me gustaba el nombre. Y se pueden dar cuenta, y mis hijas no tienen nombres bíblicos.
A una le puse Gaby por mi abuela. Dicen que no, pero sí, yo por Gaby considero por mi abuela que se llamaba Gavina. Mi hija Alessandra Sofía, como pueden ver, mis hijas no nacieron o no les pusimos nombres bíblicos porque en ese momento o etapas de nuestra vida no estábamos bien espiritualmente, ¿verdad? Ahora, no significa que si usted no le puso un nombre bíblico a su hijo, usted está mal espiritualmente, no me vaya a entender, sino que la presencia de Dios en nuestra vida, eso hace que nosotros resalte, que de nosotros salgan cosas espirituales, incluyendo los nombres. Pero vemos acá que los nombres que eso nos son dados, hermanos, y lo ponemos a nuestros hijos, son importantes. En la iglesia, yo veo el nombre Abigail, veo el nombre Samuelito, y cada nombre en la Biblia tiene un significado, y marcaban específicamente y proféticamente a una persona para lo que sería en el futuro. Abraham, sabemos de que su nombre significa padre de multitudes. El nombre de Isaac, que estuvimos estudiando en la mañana, significa risa. ¿Por qué significa risa? Porque su madre se rió cuando supo que sería madre en su vejez. ¿Se da cuenta? No le creía, ya había dado a su ayudante, lo había dado para que tuviera un hijo aparte con Abraham. No había sabido esperar en Dios. Por eso es que a ella le dio risa cuando supo de que estaba embarazada. Era la condición espiritual en que ella había concebido. Y hablamos en la mañana también de Jacob, que su nombre significa engañador, usurpador, suplantador, mentiroso, por haberle robado la primogenitura a su hermano. Pero el Dios viene y le cambia su nombre a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y no, óigame bien, una cosa es luchar contra Dios y otra es luchar junto a Dios. Luchar con Él. Noemí, para dar unos ejemplos, sabemos la historia en el libro de Ruth de las cosas que Noemí había pasado. Sus hijos habían muerto, su esposo había muerto. Ella había decidido, el padre había decidido viajar a una tierra que no le correspondía, que no era la voluntad del Señor, y su circunstancia cambió. Y a esa etapa de su vida, ella decide, en esa etapa de su vida, decide cambiar su nombre. De Noemí, que significaba dulzura, a Mara, que significa amargura, en el hebreo. El destino de Jabes, hermano, estaba profetizado por su madre al ponerle ese nombre. Las circunstancias de Jabes no eran prometedoras. Era de sufrimiento, de escasez y dolor por el resto de su vida, pero él tomó la decisión de cambiar su destino. ¿Y qué fue lo que él hizo? Que es algo que nosotros debemos hacer. No importa, como dije en la mañana, qué es lo que esté atrás. Importa hacia dónde nos dirigimos y con quién nos dirigimos, al igual que Jacob. Ya iba luchando con Dios, no contra Dios. Y él cambia su destino y su futuro confiando e invocando, hermanos, al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que está mi deseo en esta tarde, hermano, que podamos entender que no importa nuestra circunstancia, nosotros tenemos quien nos escucha, quien nos ama y quien desea lo mejor para nosotros. Punto número 2. Jabes no se conformó con su condición y tomó el paso. Tomó pasos. Número 1, vemos que dice acá en el versículo 10, dice que invocó Jabes al Dios de Israel. Invocar, hermano, es cuando esa facilidad que nosotros tenemos de clamar. Invocar, hermanos, es lo que hizo Jacob cuando dijo, sálvame, sálvame Dios. Pero saben, hermano, cuando dice aquí en Jeremías 33:3, ¿no?
que dice, clama a mí, dice, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces, hermanos, nosotros pedimos, pero deseando que sea lo que nosotros estamos pidiendo específicamente. Dios puede glorificarse aún en nuestras mayores tristezas, aún cuando llega el punto que tú estás quebrantado y que tú llegas al punto que tú vienes y le dices al Señor, para esto. Y a nosotros nos pasó una situación en la que yo le rogaba al Señor que se llevara a una persona, porque ya no lo quería ver sufriendo. Y el Señor, decía yo, Señor, tú sabes cómo este siervo te ha servido, llévalo, por favor, no lo quiero ver sufrir. Ese era lo que yo deseaba, pero Dios tenía otros planes. Y el nombre de Dios ha sido glorificado en gran manera por todo lo que esta persona pasó. ¿Sabes? Nosotros podemos venir y decirle a Dios, esto es lo que yo necesito, Señor, pero Él sabe mejor. Y Él dice aquí, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros, pero podemos venir confiadamente sabiendo que es lo mejor, porque todas las cosas nos son a bien a los que somos sus hijos. Él invocó, él hizo lo correcto, hermano. No importó la situación en la que él había nacido, lo que todos decían que él iba a pasar, que iba a ser escasez, que iba a tener problemas, que la mamá había profetizado de que él no iba a hacer nada en su vida. Pero él clama a Dios y Dios responde. Y Dios desea, hermano, Dios desea que le pidamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que tal vez en la manera que nosotros equivocados que lo estamos haciendo o lo que estamos pidiendo, pero a la misma vez Dios se va a manifestar. Me pasó una situación con mi carro, tengo un carrito viejito de 2003 ya con 265,000 millas y cuando se me arruinó el alternador del carro y yo llego al lugar de las partes, donde están las partes, ¿no? A comprar el alternador. Y yo llegué jactándome. Y yo le digo, fíjese que este alternador tiene 17 años. 17 años me duró. Y yo jactándome. Pero después analizando, yo digo, realmente, ese carrito yo no lo he mantenido muy bien, hermano. Si ha caminado todas esas millas, ha sido por la misericordia de Dios. ¿Ve? Yo pude haber pedido al Señor y tal vez no merecía, pero no, un nuevo carro. Pero gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios que ese carrito ya se me está quedando un poco, pero gracias a Dios hasta aquí me lleva y me trae. Y debemos nosotros darle gloria a Dios en la abundancia, en escasez, porque sabemos de que Él nos sostiene de su mano y Él nos va a enseñar cosas grandes, no cosas grandes como el mundo las conoce, sino cosas grandes en las que tú puedes meditar y tú puedes decir, gracias Señor. ¿Saben las dos operaciones que yo he tenido? ¿Saben de que ustedes puedo en confianza decirle que saben de que la situación que yo me quedé sin trabajo ya por 2 años de estar en una situación económica bien difícil? Pero gracias a Dios que Dios ha usado esta situación para cambiar mi enfoque, no decir, hermano, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y decir, gracias, Señor, porque en esta tribulación tú no me has desamparado y al contrario, he podido poner mi fe en ti, de que tú me sostienes. Invocar en la Biblia, hermano, vamos al Salmo 50:15. Salmo 50:15. Hoy no lo voy a tener tanto tiempo, hermano. Voy a tratar de ser un poco rápido. Me emocioné en la mañana y ya casi prediqué más de 1 hora. Vamos al Salmo 50:15. El capítulo 50, al versículo 15. Y dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Fíjense bien, hermano. Dice, yo te voy a liberar a lo que yo tengo para ti.
y tú me honrarás. Y hablábamos de esto en la mañana, hermano. No olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Y alabemos su nombre. No alabemos su nombre por penitencia, como muchos pueden pensar, ¿verdad? Tenía una señora que decía, me decía, yo voy a ir a la iglesia, hermano, porque yo le juré a Dios que si yo pasaba la frontera, yo me iba a congregar. Y la señora iba por eso. Yo le decía, no, hermana. Le decía, eso no tiene validez para Dios. Pues le dice, honrame, pero con un corazón pleno, con un corazón sincero. Y eso es lo que a Dios le agrada. No las obras, sino aquello que emana de nuestro corazón. ¿Sabe una cosa, hermano? El número 2, viene Jabez y en el versículo 10 dice que, vamos de nuevo a Primera Crónicas 4, 9, y digo 10, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición, si me dieras bendición. Hasta ahí dejémoslo, partamos el versículo. La bendición de Dios es la que enriquece, hermanos. ¿Sabe? Quiero hablar dos cosas, hacer dos cosas que parecieran que se contradicen entre sí mismas. Vamos a Proverbios, el capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10 de Proverbios, y vamos al versículo 22. Es bien conocido, el 10:22. Y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, con la bendición no añade tristeza. Ahora vamos a un libro anterior y vamos al libro de Job. Antes del Salmo, no se vaya muy lejos, ahí está el libro de Job. Vamos al capítulo 5 del libro de Job. Estos versículos parecieran que se contradicen. Job, capítulo 5, vamos a leer el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si podemos ver, hermanos, como que se está contradiciendo, ¿no? El 10:22 está diciendo de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y entonces venimos al 17 y dice, he aquí bienaventurado. Ahora una pausa. Esta palabra está en el hebreo, que significa lo mismo bendición, el doble bendecido, el bienaventurado. Por eso la estoy incluyendo acá. No es la misma palabra bendición, pero sí significa lo mismo. Y dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Como que tiende a contradecirse, ¿no? Dios bendice a los que temen su voluntad, hermano. Y eso es lo que aquí está diciendo, que cuando nosotros podemos llamar la corrección de Dios bendición, porque a la larga nunca vamos a saber de qué cosa fue que el Señor nos libró, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y Él Jabez le pidió bendición al Señor. Y hermano, y el deseo de Dios es que seamos bendecidos. Yo quiero que vayamos a Tercera Juan, ya al final, casi por Apocalipsis, para poder ver, hermano, que las bendiciones de Dios son infinitas. Y Él hizo lo correcto. Todo lo que le pidió fue lo correcto. Tercera Juan. Y vamos a leer en el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese bien, Juan el apóstol está hablando a una iglesia y le está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Nosotros hoy en día la palabra prosperado la deducimos como cosas materiales.
Yo sé que el movimiento de prosperidad ha afectado mucho en nuestra sociedad, en la cual, usando mal la palabra de Dios, han visto que la prosperidad bíblica es que Dios, tú le das algo a Dios y Él te da algo en retorno. Y dijimos en la mañana que no podemos comprar la misericordia de Dios. Dios nos bendice, hermano, porque su naturaleza es bendecir y ser de bendición a su creación, cuanto más a sus hijos. Y así que, hermanos, vamos a ver muchas veces en la palabra de Dios que Job, ¿saben las cosas que le pasaron a Job? Y a nosotros humanamente no tiene sentido lo que está diciendo Job, pero Job tenía fe de que a pesar que sus hijos habían muerto, que había perdido todo, así quedara desnudo completamente como le pasó, Dios lo seguía sosteniendo de su mano. Él le pidió bendición y es el deseo de Dios que seamos bendecidos. Ahora, hermano, debemos demostrar los resultados de tanta bendición. Hermano, hemos sido bendecidos. Yo sé que tal vez no ha sobrado la comida en esta situación que estamos pasando, pero sí, ya sea que un hermano no ha sido de bendición para nosotros. Tal vez no, yo sé que muchos hemos perdido trabajo, yo sé que muchos no nos ha sobrado, pero yo le doy gracias a Dios porque nos ha unido, hermano. Yo sé que muchos hemos sido recipientes o hemos recibido ayuda, ya sea de comida, y hermano, la gloria es para Dios y la honra es para Dios. Y es por eso que yo creo que ninguno de nosotros menciona quiénes fueron esas personas que nos han ayudado. Pero sí, hermano, mostremos los resultados de tanta bendición. Porque sabe una cosa, eso no tiene que ver con lo que yo tenga, sino con mi decisión de venir y ser de ayuda o de bendición a otro hermano en Cristo. Y cuanto más en nuestra sociedad, ¿cómo podemos nosotros ser luz a este mundo, mostrando o siendo instrumento de bendición a otro? Número 3, sabemos que le pidió, invocó a Dios de una buena manera, le pidió bendición, le pidió ensanchar su territorio. Con número 3, en el versículo 10 de Primera Crónica, en el versículo 10, Primera Crónicas 4:10, vamos de regreso, dice, y ensancharás mi territorio, y ensancharás mi territorio. Aquí, hermanos, hay un poco de historia. El territorio, hermano, de lo que él estaba hablando, era la extensión de tierra que depende de una jurisdicción. Y lo que él deseaba, hermano, era extender los dominios de la influencia, de su influencia. Y era en esos tiempos, los cananitas, hermanos, eran una constante molestia para los descendientes de Judá. Constante los pasaban molestando al punto que ellos podían llegar al punto de sentirse seguros en un lugar pequeño porque es algo que más lo podían controlar. Ahora, hermano, ¿qué puede pasar con nosotros? No nos conformemos a una pequeña porción de tierra. Pensemos en lo grande de Dios que servimos. Y no van a pensar, hermano, yes, el Señor me va a dar más tierra, una casa con 2 acres. No, hermano. Está hablando de que Jabes le dice, Señor, yo sé que tú me proteges. Yo sé que aquí mi pueblo está protegido por ti. Pero yo quiero de ser influencia a los pueblos que están alrededor. Porque mientras más abarcaban otros pueblos, estos pueblos más tenían ese contacto directo al Dios de Israel. ¿Sabes una cosa, hermanos? Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de salir de ese punto de conformidad en donde estamos, porque las limitaciones nos las ponemos nosotros. Hermano, yo meditaba lo que
Los que me conocen, no, muchos no me conocen, o sea, yo soy tartamudo, hermano. Desde pequeño, bueno, repetí segundo grado porque el silabario me lo sabía de memoria, pero a la hora de hablar me trababa todo. Y yo le doy gracias a Dios porque al fin pude vencer ese miedo de poder hablar en público. Y tal vez mi vocabulario es bien corto porque tengo que usar técnicas para que no resalte lo tartamudo que soy. Pero hubo un punto en que tuve que tomar la decisión de decir, Señor, yo voy contigo. Y hermanos, salgamos de esa conformidad. No pongamos límites a lo que Dios puede hacer con nosotros. No podamos decir, si es que yo no hablo el idioma. Dios puede usarte, hermano. Yo sé que estamos en un país en donde habemos unas 33 millones de nuestra comunidad y son 33 millones de oportunidades que podemos tener de testificar a otros de Cristo. Demos la oportunidad que Dios ensanche nuestro territorio. Yo sé que nuestra iglesia está en Woodbridge, Virginia, en Del City, pero hermanos, esto de la tecnología, hermano, hay pastores con los que yo he hablado que eran anti redes sociales y no ha tocado más que decir, sabe hermano, voy a abrir una cuenta para poder comunicarme con mi congregación. Hay que darle la oportunidad a Dios que expanda nuestro territorio. Le decía un hermano en Cristo, muy querido, me decía, hermano, yo no puedo, no tengo el conocimiento para abrir un grupo de Zoom. Y yo le dije, hermano, yo le voy a ayudar para poner la cuenta. Yo no sabía, pero yo le dije, le voy a ayudar, hermano. Yo sabía que le iba a pedir a mi esposa que me ayudara, pero bueno. Y yo le digo, no se preocupe, hermano, le voy a ayudar. Y después me dice el hermano, pero es que, hermano, mi congregación es de ancianos, personas bien humildes, que todavía andan con sus así los teléfonos, que no tienen ni correo electrónico, cuanto menos van a tener la posibilidad de entender cómo meterse a un grupo Zoom. Y de esas cosas que nosotros pensamos, las tomamos por mínimas, sí, un grupo de Zoom, hermano. Muchos hermanos ni esa posibilidad tienen. Este hermano, en su amor por su congregación, le ha tocado estar haciendo devocionales por teléfonos con sus hermanos en Cristo. Y eso es de admirar, de que a pesar de su debilidad, a pesar de que él no tiene conocimiento de muchas cosas, pero él tiene ese deseo de seguir atendiendo a su congregación. Y los hermanos los tienen, dice que por horario, para poder hablar con ellos. No pasemos por alto lo que el Señor ha hecho a través de redes sociales. Yo sé que muchos no estamos de acuerdo en eso. Ya sea los YouTube channels y todas esas cosas. Qué bendición ha sido, hermano. Yo sé que muchos de nosotros vemos también otras predicaciones. Esta predicación es subida a la página de YouTube de un hermano para que sea de bendición a otros. Y hermano, Javes hizo lo correcto. Le pidió ensanchar su territorio, no por jactancia de decir yo tengo más control de mis tierras, no, para poder ser influencia en el lugar en donde él habitaba. Número 4, hermano, Dios le pidió la mano de Dios sobre su vida. Hermano, cuando la Biblia dice que uno le pide la mano de Dios, y vamos a la palabra de Dios en el versículo 10, y si tu mano estuviera conmigo, significa, hermano, y si tu guía, y si tu dirección, y si tu control esté sobre mí, las cosas van a estar bien. Vamos al Salmo 139, siempre dejando el libro de Crónicas acá, el Salmo 139, del 7 al 11. Me van a quitar la chama, así los hermanos se tardó mucho, pastor, no le vuelva a dar chance. No, bro. 139 del 7 al 11. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás.
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. O sea, tu mano Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa era la primera que teníamos. Ahora vamos al 139, del 7 al 11. Tenía dos lecturas bíblicas. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hay una verdad bíblica sobre la diestra de la mano de Dios. Cada vez que en la palabra de Dios usted dice que se refiere a la diestra del Padre, es que se recuerda que a dónde está Jesucristo en este momento. Dice que es a la diestra, ¿no?, del Padre. Significa de que nosotros, hermanos, tenemos a alguien que intercede por nosotros. La diestra del Padre es su Hijo Jesucristo. Y Él intercede por nosotros. Él nos protege. Él nos cuida. Y vemos en Mateo 6, 16 que dice, por cuestión de tiempo vamos a avanzar, que le pide Él que lo libre del mal. Dice, líbrame del mal. Dice, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Dios promete, hermanos, guardarnos de todo mal. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos, que Dios proteja nuestra congregación, nuestra familia, que Dios proteja de mal a nuestros hijos, que Dios proteja de mal de los ataques de Satanás en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo, siempre recordando que la diestra de nuestro Padre está con nosotros. Hermano, y como conclusión, Dios le otorgó a Jabes todo lo que pidió. Básicamente Dios le dio a Jabes las tres cosas importantes en nuestra vida: bendición, dirección y protección. Y Dios nos está dando la oportunidad de poder pedirle lo que necesitamos, hermano. Tal vez casa, comida, sabiduría, protección. Y Dios está ahí, hermano, listo para darnos conforme al deseo de su corazón. Él se complace, hermano, en bendecir a sus hijos. Y lo que nosotros debemos, hermano, básicamente enfocarnos es en cómo vamos a honrar a Dios. Si ustedes vemos, hermanos, como les digo acá, y eso es algo que a mí me sorprendió, porque cuando usted lee todo esto y comienza una gran lista, hermano, y Nahará dio luz a Uzú, Jefer, Temí y a Hazari. Estos fueron los hijos de Nahará, los hijos de Jelá, Secret, Jezoar y Ednan. Ahora pon tu nombre en eso, hermano. Y Edwin Enoch engendró a Gaby Rodríguez, a Alessandra Rodríguez, a Emily Rodríguez. Y Gaby, yo digo, Señor, que tú no veas eso en mi vida. Úsame, Padre, que mi generación no pase desapercibida. Hazme, Señor, hacer la diferencia en el lugar que tú me has puesto, porque ese lugar es perfecto. Y úsame. Y hazme, Señor, sentir ese deseo de ensanchar mi territorio de conformidad, en donde yo pueda decir, venga, hermano, úseme. Yo quiero servir al Señor. Yo sé que yo no puedo, pero con la gracia de Él, yo voy a aprender.
y que ese sea nuestra meta en todo lo que hacemos, porque si no, hermanos, nuestras generaciones van a pasar desapercibidas. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en estos momentos, en tu corazón? Dios está trabajando. Dios nos ha hecho ver tantas cosas con todo esto que hemos vivido. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿En qué manera le vamos a honrar? Eso depende de qué nosotros le pidamos a Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias esta tarde. Sabemos, Señor, que nuestro corazón, Padre, muchas veces pueden haber dudas, Señor. Puede haber desconsuelos de no saber, de no tener esa seguridad, Señor, que muchas veces necesitamos. Pero, Señor, podemos venir confiadamente a ti, sabiendo que tú nos sostienes, Señor, de tu mano, de tu diestra. Y sabemos, Señor, que esa diestra es tu Hijo Jesucristo, Padre. Y si en esta tarde hay un hermano, hay un amigo que no te conoce, Señor, que no ha recibido, Padre, esa salvación que viene a través de tu Hijo, yo te pido que en este momento tú puedas tocar su corazón, Señor. Señor, que aprendamos como iglesia que Dios puede ensanchar nuestro territorio, que Dios a la misma vez podemos venir libremente y pedirle, dice, en el trono de su gracia, y Él nos escucha. Y Señor, también enséñanos como iglesia a aprender a aceptar la voluntad de Dios. Señor, sabemos que pedimos, pero Señor, enséñanos a pedir bien, Padre. Y enséñanos, Señor, a aceptar que lo que tú nos vas a dar es lo mejor que tenemos para nosotros. En el nombre de ti, Jesucristo, Señor, pedimos todas estas cosas